¿Cómo va, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Un gusto dialogar con ustedes. Bueno, empezamos por el primer tema y vamos a dialogar sobre lo político primero, antes que lo legislativo, si no dispone lo contrario, pero tiene que ver con un acto que realizó el Frente Renovador en Sauce Viejo. ¿De qué constó, básicamente? Bueno, una reunión con dirigentes de toda la provincia, acercándose el año electoral y reivindicando cuáles van a ser nuestros principales aportes dentro del frente que conformamos con el Partido Justicialista y demás fuerzas, ¿no? Donde justamente las prioridades nuestras en el diálogo con las demás fuerzas políticas es el tema de seguridad y el poder adquisitivo de la gente. Iniciamos, digamos, nuestras propuestas a partir de Billetera Santa Fe, la necesidad de que se actualice a 12.500 pesos, que no es un número caprichoso, es la actualización en función de la inflación desde el momento de su implementación para que pueda mantener el impacto que tuvo desde su inicio, ¿no? Una política pública que ha beneficiado a consumidores, que ha beneficiado a los comerciantes, pero que también ha beneficiado al gobierno de la provincia y a los municipios. 120% es lo que me dieron, aproximadamente. 120%, sí. Hace 2 años que está Billetera. ¿Por qué a la provincia? Porque mejoró la recaudación en materia de ingresos brutos, porque transparentó el comercio minorista. ¿Y por qué a los municipios? Porque mejoró su recaudación en la tasa de registro de inspección. ¿Con eso se puede solventar esta suma de 5.000 a 12.500 pesos de reintegro? Sí, en realidad se puede solventar con los fondos de la provincia. Y de verdad que en la situación por la cual estamos atravesando me parece que sería un enorme impulso para sostener el crecimiento. Todos sabemos que el crecimiento económico en la provincia se funda en un porcentaje del 60% en producto del consumo. Lo estamos dialogando con las asociaciones de comerciantes y las cámaras. Estuvimos en el 90 aniversario de la Asociación de Comercio, Industria y de Producción de Villa Constitución el sábado. Mañana vamos a tener una reunión con ADESA. Yo he estado charlando con las autoridades del Centro Comercial de Santa Fe, nos gustaría poder dialogar con ellos y seguramente en el día de hoy nos vamos a comunicar con la entidad que los nuclea, que es en el norte, FESECO. Creo que hay una buena predisposición respecto del sostenimiento de esta política y nosotros lo que planteamos es que se convierta en ley Billetera Santa Fe, porque eso permite que más allá de cuál sea el color político y el gobierno de turno se pueda sostener como política de Estado. Como política de Estado y que haya una actualización periódica. Y por otro lado hacer algunas correcciones que también son parte de nuestra propuesta. Por ejemplo, que se excluyan los funcionarios públicos de alto rango. No parece sensato que un ministro, un secretario de Estado, un legislador, un juez, un fiscal tenga acceso a este beneficio. Que también lo tiene que también, cualquier habitante de la ciudad. Claro, que tiene un costo fiscal y sí que se establezca un monto diferencial para jubilados, que sabemos que es un sector vulnerable. De verdad que me parece que es muy importante poder avanzar sobre esta iniciativa. Yo lo he charlado con el secretario de Gobierno, lo he charlado con el propio gobernador. Bueno, todos sabemos que el gobernador es austero a la hora de gastar, pero yo estoy convencido de que por la insistencia, nosotros somos muy insistentes en nuestras iniciativas y la razonabilidad de la petición, todos sabemos que ya 5.000 pesos no es nada. Claro. Creo que vamos a poder lograr que esto avance.
Y yo lo he charlado con el gobernador y no fue un no rotundo, digamos, escuchó lo que yo le estaba planteando y bueno, tenemos todas las esperanzas de que podamos avanzar. ¿Qué universo de personas cubre la billetera Santa Fe? ¿Qué cantidad de personas son usuarios y usuarias de la aplicación? Bueno, aproximadamente 1.200.000 personas. En toda la provincia de Santa Fe. En toda la provincia, que se usa, digamos, de manera dispar, no. Pero es una forma realmente de formalizar el comercio interior. Yo creo que poco a poco todos fuimos tomándole confianza. Yo no la uso, pero he visto cómo poco a poco se fueron sumando comercios y actividades económicas. Y me parece que es una muy buena política de parte del gobierno de la provincia para mejorar su recaudación, vuelvo a insistir, en materia de ingresos brutos, y también para estimular el comercio y el consumo. Así que, bueno, y este es un año electoral, así que va a ser interesante también ver qué posición tienen los diversos sectores políticos sobre esta política. Sobre todo si el gobernador o la gobernadora próxima va a continuar o no con esto. Yo no creo que nadie quiera discontinuar esto, me parece. Bueno, pero estaría muy bueno que se convierta en ley antes de claro, que se claro. Antes de que se celebren las elecciones. Claro. Y que bueno, y que todas las fuerzas políticas puedan adherir. Ahora, antes de cambiar de tema, Sí, Colo, sí, ¿sondeó este punto de excluir a funcionarios? ¿Lo estuvo preguntando? ¿Qué tal caería esto? Bueno, yo lo charlé con el gobernador y dije, pero ¿y por qué estarían excluidos? Y bueno, porque justamente si existe la posibilidad de discriminar, y existe, no parece sensato, ¿no? Es decir, que las autoridades máximas tengan acceso a este beneficio. Y sí parece sensato tener una actuación, digamos, un reembolso diferencial para los jubilados de manera prioritaria y el proyecto nuestro original, que obviamente puede discutirse, modificarse, mejorarse, también para otorgarle un beneficio adicional a los que están incluidos dentro de la tarjeta de ciudadanía. Claro. Es decir, poder cruzar los programas disponibles, que son sectores vulnerables y que sería un mecanismo eficaz para ser contemplado de manera distinta, digamos, prioritaria. Ahora sí, cambiamos de tema, diputado, y nos vamos directamente a lo que tiene que ver con la seguridad o con la justicia. Ya hace un tiempo bastante prolongado que lo venimos escuchando, hablar sobre diversos aspectos, pero lo último que hemos escuchado es impulsar que quienes portan armas de manera ilegal y que participen en un acto delictivo tengan prisión preventiva. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que una provincia que tiene el 85% de los homicidios perpetrados con armas de fuego, y donde en Rosario tenemos más de 1.600 balaceras el año anterior, se establezca una norma que direccione fundamentalmente a los operadores de justicia, jueces y fiscales, para que no se habilite la excarcelación a aquellos que han utilizado un arma en la comisión de un delito. Nosotros tenemos un sistema penal que, digamos, hasta que no haya sentencia, existen dos elementos para determinar la prisión preventiva. Digamos, que haya peligro de fuga o peligrosidad procesal. Esto es difícil de explicarlo para que no tiene conocimiento jurídico. Es decir, que existan circunstancias que puedan interferir en el proceso para no llegar a dilucidarse con justicia el caso concreto, ¿no? Y bueno, quien usa o porta un arma de fuego en la comisión de un delito claramente utiliza ese mismo mecanismo o puede utilizarlo para amedrentar a víctimas, a testigos y a familiares de víctimas, incluso a los funcionarios de la justicia. De hecho, en Rosario ha habido 10 balaceras contra el Centro de Justicia Penal. Y lo hemos dialogado y lo hemos discutido y debatido mucho en la Cámara de Diputados. Este proyecto yo lo presenté en 2020,
cuando se empezaba a escalar esta pandemia de violencia e inseguridad que padece Santa Fe, logró la aprobación de la Cámara de Diputados en el 2021, se cayó por falta de tratamiento en el Senado, se volvió a aprobar en el 2022, se lo veníamos reclamando al Ejecutivo. Yo en diciembre hice un pedido al Ejecutivo para que lo enviara a extraordinaria. En el mes de febrero el Observatorio de Víctimas junto a las asociaciones de víctimas, agradecerle de paso a Graciela Brondino, a Catalina Narváez, a Ezequiel Lowe, que venían también, digamos, planteando la necesidad del tratamiento, se mandó a extraordinarias. El Senado lo trató con modificaciones y yo en la última sesión pedí el tratamiento sobre tablas. Acordamos con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se trate en la primera sesión, que hubiera una preferencia, porque la duda que tiene la comisión es si las modificaciones que ha propuesto el Senado son constitucionales, porque si por parte de la justicia fuera declarada inconstitucional, perdería toda eficacia, ¿no? Así que, estamos esperando que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que justamente tiene ese rol, ¿no?, de poder evaluar la constitucionalidad de las normas, pueda dar un dictamen del proyecto original que nosotros habríamos presentado. Ya 2 veces dictaminó a favor, pero yo creo que esta es una norma que no puede esperar más, digamos. Nuestra intención es que este mensaje desde el ámbito de la legislatura, sea muy contundente para que jueces y fiscales, actúen en este sentido. Hoy ha sucedido y se siguen repitiendo casos donde, voy a dar un ejemplo, en la localidad de Roldán asaltan un kiosco con armas y a las 6 horas el que asaltó con armas recupera la libertad. Es malo, hemos charlado con las asociaciones de víctimas y con el presidente de la Corte, Herbeta, que todos podríamos decir, desde el punto de vista jurídico, que se enrola en lo que podríamos denominar una visión garantista. Y él dice, esto tal vez en otro lugar podría discutirse, pero en Santa Fe no. La realidad demuestra la necesidad de que haya, desde el punto de vista de la legislatura y el accionar de la justicia, una respuesta contundente. Así que tenemos mucha esperanza de que de que pueda ser aprobado. Héctor, es tu turno de preguntar. Sí, le quería preguntar a Cachi, antes que nada, buenas tardes, Cachi. Buenas tardes. Si el proyecto contempla la prisión preventiva para aquel que porta un arma mientras produce o intentaba cometer un hecho, y también alcanza aquel que porta un arma y en un cachero de rutina, podríamos decir, se le detecta el arma de fuego. Es decir, no está en una situación de delito, pero está transitando con el arma sin tener autorización. ¿Qué dice tu proyecto respecto a este segundo tema? Es que portar un arma sin la habilitación necesaria constituye, ya una violación de una norma y estaría contemplado. Obviamente que si tiene la autorización y las habilitaciones necesarias para poder portar un arma y no está cometiendo un ilícito, no estaría contemplado. Por tanto, todo aquel que porta un arma de fuego y su accionar puede ser parte de la comisión de un delito, tendría la prisión preventiva. Muy bien, muchas gracias. ¿Colo? Yo quisiera cambiar de tema. ¿Podemos? Adelante. ¿Podemos salir un ratito de la inseguridad y de la seguridad? El diputado iniciaba la entrevista dando cuenta de una reunión ayer en Sauce Viejo del Frente Renovador. La pregunta que cabe ya en esta etapa del año es ¿cómo se configura el Frente Renovador en el Frente de Todos de cara a las elecciones en la provincia? ¿Cuáles son algunos de los nombres que pueden empezar a dar vueltas para candidaturas? ¿Y cómo viene el año electoral?
Porque este año además, hay que recordarlo, la legislatura renueva todas sus bancas, en la Cámara de Diputados y en el Senado también. Bueno, sí, es pertinente la pregunta. Nosotros realmente aspiramos a poder integrar un frente donde podamos ser parte de la agenda política de ese frente y tenemos especial atención a estas dos actividades. Creo que es esencial poder discutir estos aspectos. Creo que, bueno, en materia de inseguridad, incluso una autocrítica de parte del gobierno. Yo creo que el gobierno provincial ha fracasado como fracasaron los gobiernos anteriores en esta materia, y con mucha humildad creo que el justicialismo se merece una discusión al respecto. Hemos charlado con el presidente del partido, con Ricardo Olivera, y nuestra vocación es seguir insistiendo en poder contribuir y aportar nuestra visión dentro de este frente que conformamos diversas fuerzas políticas, y siempre apostamos a un peronismo que, primero, que convoque y no que expulse, ¿no? Que abandone las visiones autoritarias que le han hecho tanto daño al justicialismo y que hizo que alguna vez perdiéramos el favor de la ciudadanía. Por tanto, creo que la matriz que se construyó hace 3 años deberíamos recuperarla, ¿no? De esa unidad en la diversidad que no creo que la hayamos transitado de manera concreta a la hora de los hechos y a la hora de gobernar en la provincia. Obviamente nosotros somos parte de un espacio nacional que expresa y representa a Sergio Massa, y hemos quedado en poder tener una reunión con el digamos, podríamos decir, el líder de este espacio, siempre, digamos, sabiendo que dentro del Frente Renovador siempre ha habido un respeto muy firme por el federalismo. Incluso nosotros hacia adentro en cada localidad respetamos mucho la posición de cada uno de los dirigentes, pero sí vamos a participar. Creo que hay cuestiones que, digamos, que nosotros no tenemos la principal responsabilidad. Creo que en este aspecto, en lo que tiene que ver con la provincia, vemos que el gobernador es el principal responsable de fijar la estrategia para que, después de las elecciones el justicialismo pueda seguir gobernando la provincia, y él será el principal responsable del éxito o el fracaso de esa estrategia electoral, pero nosotros estamos dispuestos a acompañar. Y a nivel nacional, bueno, hay cuestiones también que hay que decidir, donde también creo que el presidente de la Nación tiene la principal responsabilidad, y esto yo lo hablo a título personal, pero creo que tal vez sería, digamos, razonable que después de haber tenido que lidiar en este tiempo de dificultades que tuvo la Argentina, producto de cuestiones heredadas, pero también de errores propios, que pudiera buscarse, digamos, un candidato que pudiera contemplar, digamos, una síntesis de parte del justicialismo y, que no tenga el desgaste que ha tenido el presidente, ¿no? Esto lo digo a título personal, pero bueno, por eso queremos charlar y vamos a charlar con Sergio Massa al respecto, ¿no? Las PASO van a ser una etapa, una instancia en la que muchas figuras muy diversas, muy distintas, van a entrar en una competencia interna dentro de cada uno de los frentes, y de allí podrá salir una síntesis. ¿Cómo? ¿O no? No, porque la pregunta va dirigida justamente a cómo convivir, porque tanto en el justicialismo como en la oposición... Las PASO generan heridas a veces. Claro, hay muchas diferencias también en los discursos, en las prácticas políticas. No solamente en el peronismo. No, por eso lo dije también. Frente. Lo dije en los otros frentes también. De hecho, el gran frente opositor es también bastante diverso, ¿no? ¿Cómo se logra después construir una convivencia en tanta diversidad? Bueno,
respetando los principios del diálogo, ¿no? Entendiendo que el todo es superior a la parte, que la realidad está por encima de la idea, y de que la unidad está por encima del conflicto. Pero bueno, en ese aspecto creo que todos tenemos que poner un poco para construir esta unidad. Una unidad que también tiene que exigir este diálogo respecto de cuáles son las pautas. Bueno, al justicialismo, aún en la diversidad, tenemos una identidad común. Siempre hemos expresado y representado, algunas veces de mejor manera y otras de peor manera, pero los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Respetando el trabajo, respetando la necesidad de tener políticas activas para construir esa grandeza de la nación, pero también la felicidad de un pueblo que hoy no la está pasando bien. Creo que es una tarea menos difícil que la que tienen que llevar adelante los otros frentes, ¿no? Porque sí, uno ve el PRO reunido con el socialismo y pareciera ser una tarea bastante más complicada, ¿no? Aquellos que, bueno, que trabajaron, digamos, reivindicando una visión federal, como fue el socialismo detrás de un gran gobernador, como fue Miguel Lichi, y ahora adhiriendo a las fuerzas del PRO, digamos, de Mauricio Macri y todas las personas que conformaron ese espacio. Pero bueno, nosotros también tenemos que darnos un debate y también tenemos que hacer una autocrítica, y creo que... Tiene que ser ya eso. Claro, no hay mucho tiempo. Por eso nosotros nos reunimos y tratamos de, en ese diagnóstico y en ese abordaje del futuro de Santa Fe, bueno, de tratar de mantener los pies sobre la tierra y establecer cuáles van a ser nuestras prioridades y nuestra discusión con el resto de la fuerza. No solo discutiendo los espacios, sino también las políticas. Y creo que seguridad y el poder adquisitivo de la gente son dos cuestiones donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis. Al menos esa es nuestra posición y eso es lo que queremos, digamos, discutir, debatir, abordar en el ámbito del frente. Antes de pasarle la posta a Héctor nuevamente, un concepto de lo que ocurrió hoy, hablando de seguridad y hablando de, bueno, la política o la seguridad utilizada como lineamiento político. Supongo que está saltando lo que ocurrió en Buenos Aires, en donde resultó agredido físicamente el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en una manifestación de trabajadores de colectivos que estaban manifestándose justamente por la muerte de uno de sus compañeros. Aparece Berni, algunos dicen oportunamente, otros dicen fue a poner la cara, cada uno tendrá su postura en ese sentido, pero el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires resultó agredido físicamente, con su nariz rota. Hay ya a esta altura 10.000 fotos e imágenes sobre el tema. ¿Qué opinión te merece lo que ocurrió, teniendo en cuenta esto de la seguridad como principal eje dentro de la política? Bueno, es un hecho delictivo, ¿no? Lastimar a alguien, digamos, sea el ministro de Seguridad o cualquier persona, digamos, uno puede manifestarse, pero incurrir en un acto violento no pareciera ser la forma de expresar un reclamo. Por lo tanto, me imagino que incluso por la connotación pública habrá una actuación rápida del ámbito de la justicia. Sea Berni o cualquier persona, digamos, no se puede llegar que ha sido víctima de una situación así. Más allá de cualquier juicio respecto de la oportunidad o no de estar presente en el medio del conflicto, nosotros también vimos, yo recuerdo hechos de agresión cuando Pablo Hapkin y el gobernador fueron a una manifestación sobre la inseguridad en Rosario, y uno podría discutir si fue oportuno o no su presencia, pero lo que no podemos habilitar es la agresión física y sobre todo de funcionarios que, bueno, que se exponen, digamos, en un momento de tensión, ¿no es cierto? Héctor, ¿alguna consulta más?
Sí, política otra vez, en el marco de este último momento de la entrevista. Hace unas horas el presidente Alberto Fernández le dio una extensa entrevista de más de 2 horas a un programa por internet que se llama el Método Report, que lo han levantado muchísimos medios, se ha comentado muchísimo en distintas páginas web también, y ahí Alberto, entre otras cosas, el presidente dice que le gustaría que se defina el liderazgo dentro del peronismo, porque a nivel nacional, digamos, y armonizarlo evidentemente hacia abajo, hacia las provincias, porque evidentemente ha sido muy desgastante toda esta situación, sin decirlo, pero lanzándolo elípticamente entre la cámpora y el gobierno, o el kirchnerismo más duro y el gobierno. ¿Vos creés que el peronismo está para definir un liderazgo nuevamente, o está para otro tipo para reversionarse, digamos, Cachi? Yo creo que el peronismo tiene que construir un modelo democrático, ¿no? Pero los modelos democráticos también exigen del esfuerzo de aquellos que conforman las coaliciones para tener un rumbo. Y creo que la mejor manera de que el presidente pueda colaborar para definir ese rumbo, vuelvo a insistir, desde mi humilde criterio, y la opinión involucra una opinión personal, ¿no?, del sector. Yo creo que el presidente debería excluirse de la disputa por la presidencia. Creo que eso despejaría las enormes diferencias que hoy existen y permitiría discutir ese nuevo liderazgo que debemos construir, ¿no? Es una opinión personal, vuelvo a insistir, legítimamente él tiene el derecho, todos lo sabemos, digamos, no le pasa lo mismo que al gobernador de la provincia, que no tiene reelección, pero creo que contribuiría y mucho, digamos, a poder encontrar un rumbo. Así como ha sucedido, digamos, en las fuerzas de la oposición, digamos, la exclusión de su máximo referente, el jefe político de la oposición, que es Mauricio Macri, ¿no?, que ha permitido, a partir de correrse el escenario electoral, bueno, que se definan los nuevos liderazgos y los modos de resolver, digamos, una estrategia electoral. Pero en esta interna y en esta lucha de poder interna que tiene el justicialismo, el Frente de Todos y fundamentalmente el kirchnerismo, así como se excluyó Macri, ¿es Alberto Fernández el que se tiene que autoexcluir o Cristina Kirchner? Bueno, yo creo en principio que la posibilidad de que el justicialismo pueda debatir sin la presencia del presidente, digamos, diciendo que quiere reelegir, ayuda, porque es muy difícil ir en contra, digamos, de quien conduce los destinos de la Argentina. Es muy difícil que pueda haber un debate interno si el presidente sigue sosteniendo la vocación de reelegirse. Y reivindicándolo a él, que ha sido un presidente de transición entre lo que podría ser un peronismo más hegemónico a un peronismo más democrático, ¿no? A él le ha tocado jugar ese rol de transición, y hoy con un justicialismo que también tiene que hacer su autocrítica y que también tiene que volver a entusiasmar a los argentinos en un momento de muchísimas dificultades, producto de las situaciones heredadas, que creo que toda la ciudadanía sabe el endeudamiento por el cual tuvo que atravesar esta gestión y generado por otras gestiones, más las circunstancias producidas por la guerra y producidas por la pandemia, que, bueno, uno le puede dar mayor o menor entidad, pero que han tenido un impacto enorme sobre el desarrollo de la Argentina. Y sumado a esta circunstancia, que cuando veníamos estabilizando la economía a fin del año pasado y reencauzando, digamos, la inflación y las variables macroeconómicas, bueno, nos aborda la sequía más grande de los últimos 100 años, y creo que
toda esta circunstancia la ciudadanía la conoce y le puede dar mayor o menor entidad, pero no puede desconocerlas, y bueno, nosotros tenemos que volver a encaminar al justicialismo detrás de un rumbo para presentar un futuro distinto, mejor, y buscar la persona que pueda garantizar ese rumbo, que creo que va a ser el debate de la Argentina, sí, ¿no? Es decir, digamos, si Argentina tiene o no un rumbo, y si es el justicialismo el que puede garantizar ese rumbo, incluso garantizarlo por su inserción social, garantizarlo porque el justicialismo pueda garantizar la paz social, para no terminar en soluciones o caminos extremos que sabemos que existen, ¿no? Cuando uno, digamos, ya está tan cansado que es capaz de votar cualquier cosa con tal de buscar otro camino, digamos. Entonces creo que ese camino se allanaría si el presidente, bueno, diera un paso al costado. Bueno, una gran cantidad de títulos. Dejo la Sí, nota no, con es Oscar interesante. Martínez, diputado provincial. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme y afectuoso a los televidentes del canal.